Tengo una mala y una buena noticia. La mala es que los problemas no se acabarán nunca. La buena, que las soluciones tampoco. Así es como debería de empezar el documento ese de España 2050, que se presentó hace unos días. Igual el título debería haber sido 2055, que rima algo mejor. En las 676 páginas de España 2050 se ofrece un panorama de cómo estarán las cosas para esa fecha y ofrece un elenco de medidas, en muchos casos inconcretas y aisladas, para actuar en prácticamente cada uno de los campos que componen la actividad de un país. Desde la economía a la sociedad, pasando por la cultura o incluso la política, se hace una radiografía de todo un Estado en un ejercicio muy interesante de perspectiva, pero que en ningún momento es un análisis prospectivo, como declara el texto, ya que únicamente analiza tendencias e interpreta datos. Sin embargo, no plantea los distintos escenarios con base a ese análisis. Veamos lo que no explica ese estudio y sí son planteamientos que se deberían de incorporar. Por ejemplo, nuestra economía corre un peligro elevado de estancarse entre 2023 y 2050, donde el crecimiento previsto, en caso de no actuar sobre nuestra competitividad, será de entre el 0,3 y el 1,1%. Dicho de otra manera, nuestra riqueza está próxima a paralizarse durante los próximos 30 años. El 48% de la población activa sigue careciendo de una formación que le capacite para ejercer una profesión con unas mínimas garantías en el futuro digital que viene. Algo que nos llevaría a continuar en el vagón de cola de la formación en Europa, algo que, como el mismo documento reconoce, generará una falta de productividad y desigualdad importante en un país que está estancado demográficamente. Si la situación laboral y educativa es complicada, no lo es menos la medioambiental. La España de 2050 será más cálida, más árida y más imprevisible. Los efectos sobre sectores estratégicos como el agrícola o el turístico podrían ser demoledores. Fruto de estas condiciones adversas, vendrá el despoblamiento, que provocará que la España rural pueda perder casi la mitad de sus habitantes actuales, con unas ciudades cada vez más extensas, en las que se agolpará casi el 88% de la población. Los efectos sobre sectores estratégicos como el agrícola o el turístico podrían complicarlo todo. Curiosamente, no se habla en ese documento del efecto negativo del aumento de la esperanza de vida, que es, irremediablemente, el envejecimiento espectacular de la población. Para 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá 65 años o más. Por cada persona de esa edad, habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años. Su efecto se trasladará al gasto sanitario, que podría aumentar 1 punto de PIB. El gasto público en pensiones podría incrementarse hasta 5 puntos de PIB y el número de personas mayores beneficiadas de ayudas a la dependencia se va a duplicar. Eso dispararía el gasto público en cuidados del 0,8 actual a más del 2% en 2050. Una brutalidad. Un bajo porcentaje de empleo y una productividad tan escasa no son otra cosa que el abono para la pobreza y la desigualdad, dos factores esenciales para la inestabilidad social. España sigue siendo el tercer país con mayor desigualdad de renta de la Unión Europea y el cuarto con mayor población en riesgo de pobreza. De eso no habla el documento. Quizá la mayor crítica que se le puede hacer a ese PDF es su falta de definición técnica. Ni siquiera identifica indicadores de seguimiento que puedan ser evaluados para determinar si nos movemos en el escenario A, B, C, D o en alguno. Simplemente marca, que no desarrolla, las megatendencias que ya se conocen y justifica su importancia acudiendo a distintos estudios o trabajos de terceros que consisten en 1.650 publicaciones que aparecen al final, en la bibliografía. El principal trabajo de la prospectiva es saber hacia dónde vamos, reduciendo la incertidumbre en la toma de decisiones. Y eso ese documento no lo tiene. Nadie puede dudar de que el más de un centenar de investigadores, profesores, académicos o pensadores que han intervenido en su elaboración son grandes expertos, especialistas en su trabajo. No sabemos quiénes son, pero el resultado final y de conjunto no es prospectiva, es solo perspectiva. No habla de escenarios, solo habla de tendencias. Por eso vamos a intentar darle la vuelta en la medida de lo posible. Voy a explicarte cómo podría ser la vida en 2050 en base a las tecnologías existentes, algo que por supuesto es complejo, pues es probable que en lo que venga haya tecnologías nuevas que lo cambien todo. Hablar de futuro sin incorporar la inteligencia artificial o la sociedad del dato en la morfología social, pues no sirve para hablar de futuro.
para 2050, faltan 29 años. Tira para atrás esos 29 años y te verás en la Expo de Sevilla o en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Allí no había internet, ni móviles como ahora los entendemos. Unos años después, el mundo cambiaba de manera radical y no ha parado de hacerlo en base a esas tecnologías. Se podía hablar de robots, sí, pero no de robots conectados. Se podía hablar de coches autónomos, sí, pero no de cómo influyen los datos en nuestra vida. Se podía hablar de televisión del futuro, pero nadie podía hablar de YouTube. Si no se tiene en cuenta el contexto global, tampoco es factible entender ese futuro probable. Según un informe de 2019, compilado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, titulado Perspectivas de la población mundial de 2019, se espera que la población mundial alcance los 9.740 millones de personas para mediados de siglo. Sin embargo, la incorporación de más de 2.000 millones de personas no se distribuirá de manera igualitaria y equilibrada en todo el mundo. Mientras que Asia ha sido el mayor contribuyente a la población mundial desde mediados del siglo XX, el crecimiento de la población se ha desacelerado desde principios del siglo XXI. Para 2030, se espera que el crecimiento de la población de Asia se estabilice y se espera que la población del continente se mantenga más o menos en las cercanías de los 5.000 millones de personas hasta 2050. A partir de ese momento, el único continente que experimentará un aumento significativo en el crecimiento de la población será África. Actualmente África tiene una población de 1.360 millones de personas y se prevé que alcance los 2.500 millones a mediado de siglo. Eso se supone más o menos un aumento del 83% y eso evidentemente habrá que gestionarlo. África será la segunda parte del mundo más poblada, con una población de 2.490 millones, América Latina y el Caribe 710, Europa 705 y América del Norte 430 y creo que Oceanía 60. Otro aspecto importante del crecimiento de la población en este siglo es donde se va a concentrar. En la actualidad, aproximadamente el 56% de la población mundial vive en centros urbanos en lugar de entornos rurales, lo que equivale a 4.400 millones de personas. Para 2050 se prevé que la población urbana mundial aumente a 6.600 millones, o aproximadamente, dicho de otro modo, el 68% de la humanidad. Esto supondrá un estrés adicional sobre los sistemas medioambientales que ya están sometidos a graves tensiones en las principales ciudades. La expansión urbana significa que se necesita limpiar más tierra para construir infraestructuras, se necesita desviar más agua para los servicios públicos, se necesita generar más electricidad y se necesita reservar más tierra agrícola. Dado que las poblaciones urbanas crecerán mucho más allá de sus contrapartes rurales, habrá proporcionalmente menos agricultores, además de menos tierras agrícolas. Sin embargo, el problema va más allá de la producción de alimentos. Si bien cada niño que nazca entre ahora y 2050 será otra boca que alimentar, también será otra persona que necesite refugio, servicios públicos, saneamiento, atención médica, educación, empleo. Pero yo soy un tipo optimista, me gusta saber las cosas como están o pensar cómo estarán, por muy malas que parezcan, para tomar decisiones y hacerlo con cierto optimismo. Ser optimista sin información es de ilusos. Hacerlo con datos es ser realista. El mejor modo de ver con optimismo el futuro es saber a lo que te enfrentas. Pues desde un punto de vista optimista es evidente que si cada nueva vida es una boca que alimentar, también son un par de manos para trabajar y un cerebro más para resolver problemas. Lo mismo ocurrirá con los entornos urbanos, que si atraen en gran medida los recursos naturales, también serán centros de innovación y de actividades creativas. En resumen, la economía global experimentará un cambio en su centro de gravedad, moviéndose de oeste a este, y de economías avanzadas a mercados emergentes. El efecto que esto tendrá en la política global, que de manera similar ya se está sintiendo, se va a intensificar. Para empezar, China habrá superado a Estados Unidos en términos de PIB antes de 2035 y se convertirá en la economía más grande del mundo. En 2050 se pronostica que las principales economías del mundo serán en este orden: China, Estados Unidos, India, Indonesia, Alemania, Japón, Brasil, Francia, Reino Unido y Turquía. Más allá de los 10 primeros lugares, otras economías que serán muy grandes serán Argentina, Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita, Vietnam, Nigeria, México, Polonia, Malasia, Bangladesh, Colombia, Egipto, Irán, Países Bajos, Pakistán, Filipinas y Tailandia.
En esa lista no vemos a España. Así lo aseguran la mayoría de estudios publicados por la OCDE, el FMI, los independientes aportados por Bloomberg, todo eso en el 2020. Y a partir de ahí, la tecnología. Mi pasión, mi mundo, mi trabajo. ¿Cómo será ese mundo tecnológico y automatizado? Es difícil de saber. Pero bueno, según un informe de 2018 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es de la ONU, más de la mitad de la población mundial ahora tiene acceso a Internet. Pero para 2050 será el 90% de la población mundial. Eso será debido a una combinación de crecimiento económico en el mundo y de proliferación de dispositivos móviles con acceso satelital a la banda ancha, etc. Además de las personas, a mediados de siglo estarán conectadas a Internet una cantidad ingente de dispositivos, sensores, electrodomésticos, dispositivos. De hecho, los dispositivos individuales también podrán ser inteligentes gracias a algoritmos llamados Tiny Machine Learning, algoritmos predictivos y otras formas de software que estarán en una especie de red neuronal. Y hablando de tecnología que imita cómo los humanos procesan la información y aprenden, redes neuronales, los estudios en curso sobre la neurología humana bien podrían conducir a la adopción generalizada de implantes neuronales. Estos desarrollos acelerarían aún más la transición de una economía física a una digital, donde el crecimiento se basa en datos y el recurso más valioso será el contenido, algo que dará lugar a la llamada Internet del todo, donde el mundo real llegará a parecerse tanto a Internet que nos costará diferenciarlo. Esto tendrá un efecto profundo en la sociedad al mejorar la eficiencia, anticipar el comportamiento, en hacerlo todo de un modo distinto, evidentemente. De todo esto no habla ese documento que te decía al principio, y ese es el gran error. No contempla el lugar en el que todo va a suceder. La seguridad de la información tampoco se incorpora y se volverá mucho más importante a medida que la privacidad se convierta en una cosa del pasado. Vamos a vivir con cámaras, sensores, marcadores digitales por todas partes y sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados que extraerán los datos para anticipar patrones y hábitos de consumo. Cada movimiento que realice una persona se va a registrar y se catalogará. Todo eso es el futuro y habrá que saber cómo lo gestionamos. Pero quizás lo más significativo de todo es la forma en que la aceleración de las tendencias tecnológicas alterará la forma en que las personas trabajan, se comunican, compran, consumen, se relacionan, los mundos virtuales, relación con inteligencia artificial. Esto conducirá naturalmente a un tipo de nuevas ocupaciones, nuevas oportunidades de inversión, una revisión general de la forma en la que la gente entiende hacer negocios. Hay 4 tendencias que podrían ser casi prospectivas y que coinciden en que van a impulsar ese cambio, y ese documento no las refleja de un modo importante. 1. Desempleo tecnológico. La automatización seguirá avanzando y dará lugar a un gran aumento de la eficiencia, pero a costa de eliminar una serie de puestos de trabajo. Esto tomará no solo la forma de sistemas robóticos, sino también de aprendizaje automático, de software que eliminará la necesidad de análisis y supervisión de humanos. 2. El trabajo cada vez será más flexible. Con los sistemas automatizados que manejan cada vez más la producción física, el crecimiento del empleo se centrará cada vez más en la creación de contenido y propiedad intelectual. Combinada con la tecnología inalámbrica, muchas más personas podrán trabajar desde casa o en ubicaciones remotas y hacer su propio horario. Eso va a cambiar absolutamente. Pero en el punto 3, esa opción de para ricos y pobres va a ser clave. En el mundo en desarrollo, gran parte del trabajo industrial se eliminará mediante la introducción de la robótica y la producción automatizada. Esto va a acelerar una nueva tendencia, en la que las naciones y los mercados emergentes se van a ver obligados a adaptarse a la economía del futuro, de los datos y de una tecnología que obligará a la reducción de personal. Y la redundancia se trasladará luego a un mundo en desarrollo. Ya veremos cómo gestionamos eso, porque en la 4, las criptomonedas y el blockchain, la cadena de bloques, probablemente lo va a cambiar todo de un modo mucho más intenso de lo que ahora la gente percibe. Esta tendencia hacia la descentralización se va a ver facilitada por el uso de criptomonedas, tokens no fungibles, los NFTs, y las cadenas de bloques utilizadas para distribuir todo eso. Estos están preparados ya para reemplazar las transacciones bancarias, las monetarias tradicionales, pero también van a programarse para representar energía, recursos, inversión, propiedad. Todo esto es cuestión de tiempo. Y de eso tampoco se habla de una manera muy clara en ese documento. Y ahora sigamos con un concepto que en mi último libro yo llamé Industria 5.0.
El espacio se volverá cada vez más accesible a medida que los costos de lanzamiento sigan disminuyendo, debido a los aviones espaciales, los cohetes reutilizables, los puertos en el espacio. Yo qué sé, a mediados de siglo esto podría resultar incluso en turismo espacial, hoteles espaciales, incluso hábitats en órbitas terrestres bajas. Igual te parece imposible tan pronto, pero piensa cómo era todo en 1990. Fue el año de la liberación de Nelson Mandela, la reunificación de Alemania, la dimisión de Margaret Thatcher, o incluso el año en el que desapareció una cosa llamada ARPANET y que empezó a desarrollarse otra llamada Internet. ¿Te suena? Parece que fue hace muchísimo tiempo, pues solo hace 30 años. A todo esto no podemos obviar el cambio que se producirá en el clima. De ahí la tendencia, que ya está muy avanzada, de la pérdida de glaciares y casquetes polares. Según un estudio publicado en abril de 2020, las simulaciones realizadas por el proyecto de intercomparación de modelos de hielo marino ya han demostrado que el círculo polar ártico experimentará veranos sin hielo en 2050. La pérdida de hielo marino del Ártico tendrá un impacto profundo en el planeta, influyendo en la circulación del océano y haciendo que las aguas abiertas absorban más calor. Esto a su vez conducirá a un aumento de la temperatura del océano, así como a la posible liberación de depósitos de metano debajo del océano Ártico. Una situación similar que ya está sucediendo hoy en Siberia, donde la desaparición del permafrost está permitiendo que los depósitos de metano del subsuelo se liberen a la atmósfera. Y esto crea un círculo vicioso, donde la tendencia al calentamiento da como resultado mecanismos de retroalimentación que causan aún más calentamiento. Y así una y otra vez. En muchas partes del mundo, la rápida industrialización y el crecimiento de la población provocan también escasez de agua. En China, Egipto, India, Israel, Pakistán, México y Estados Unidos, esto ha llevado a medidas desesperadas e incluso a incidentes internacionales. Se prevé que el agua dulce sea cada vez más escasa en 2050. En los últimos años han surgido incluso futuros del agua y ahora se comercializa como un producto financiero, como si fuera petróleo o metales preciosos. Y mientras tanto, la escasez de agua dulce seguirá impulsando la inversión en tecnología de desalinización, recuperación de agua, sistemas ambientales. En el lado positivo, el impacto del cambio climático también conducirá al desarrollo positivo de sectores de fabricación, energía, transporte, todo eso para 2050, algo habrá bueno. Para empezar, la energía renovable, los vehículos eléctricos y otras tecnologías verdes serán mucho más comunes debido a los costos decrecientes, precios competitivos y la necesidad de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, digo yo. En 2018, el 28% de la electricidad mundial se generaba a partir de fuentes de energía renovable. No está mal. Una combinación de energías hidroeléctricas, nucleares, viento, solar, biocombustibles y otros. Para 2050, la Administración de Información Energética de Estados Unidos ya prevé que las energías renovables llegarán a la mitad de la electricidad mundial. Luego estará el gas natural, el carbón y algo muy poco, un 5% de energía nuclear. Debido a la pérdida continua de tierras cultivables, las ciudades también se volverán más verdes, como con agricultura urbana, agricultura vertical, acuicultura, hidroponía, jardines comunitarios, edificios que combinen la arquitectura y la ecología en un solo diseño. Algo bueno tendrá. La economía de 2050 no será algo que la mayoría de la gente pueda entender hoy. El efectivo físico y la banca en persona ya están dando paso a la banca electrónica y al comercio electrónico. Imagínate en 2050. Para ese 2050 habrá criptomonedas, nodos de distribución que no están sujetos a ninguna regulación ni controlados por ningún gobierno centralizado o institución financiera. El mundo va a ir por ahí. Por un lado, el mundo puede verse arrastrado más profundamente hacia el daño ecológico y a la escasez de recursos, desencadenando todo tipo de crisis y luchas. A eso se le podría llamar la era del desorden. Pero, por otro lado, es posible que la energía renovable, la reducción de las emisiones, la vida inteligente, el espacio comercial nuevo, la robotización, el nuevo concepto del propio empleo y un enfoque creciente en la sostenibilidad, la humanidad entre en un periodo de economía, de la abundancia, y si está bien distribuida, pues será genial. Sin embargo, una cosa es segura, lo que hagamos entre ahora y 2030 determinará lo que ocurrirá en ese 2050, y en el mundo que dejemos a nuestros hijos y nietos, y que nos tocará vivir, algo mayores, a muchos de nosotros. Podríamos estar encaminados al desastre o destinados a un mundo formidablemente mejor. Yo creo lo segundo,
pero eso no se producirá esperando que llegue el futuro. Habrá que ir a buscarlo. El futuro nos espera, el futuro se conquista. Espero que nuestros gobernantes no se dediquen a hacer documentos inservibles y se pongan a desarrollar programas efectivos. Como te decía al principio, tengo una mala y una buena noticia. La mala es que los problemas no se acaban nunca, pero la buena es que las soluciones tampoco se van a acabar. Si te ha gustado el vídeo, le das al like. Si no estás suscrito, suscríbete, por favor. Si estás suscrito y no le has dado a la campanilla para que te avise cuando tengo un vídeo nuevo, a la campanilla. Deja tus comentarios. Me interesa mucho tu opinión sobre cómo ves que va a ser ese 2050. Nos vemos pronto.